Bueno, ahora vamos a ver lo que es las grasas. Las grasas, dice, son carbohidratos, pero que no se disuelven en agua. Esas son las grasas. También vienen siendo carbohidratos, pero que no se disuelven en agua. Por ejemplo, el azúcar se disuelve en agua, pero la grasa no se disuelve. Eh, por lo tanto, como las grasas son carbohidratos, ¿cuál es su función? Nos da energía, las grasas nos dan energía. Entonces, por eso la carne en sí no da proteína, da energía. Entonces, sí, por eso cuando alguien tiene un trabajo muy pesado, a veces su cuerpo le pide carne, porque así tiene energía. Pero también no hay que descuidar la verdura, porque la carne, la grasa te da energía, pero si no tienes fortaleza por las proteínas, pues sí, no va a va a afectar a la larga, ¿no? A la larga va a afectar. Entonces sí hay que sí acompañarlo con verdura. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. Ah, bueno, entonces, si finalmente los ácidos nucleicos, dice, son moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Y qué hacen? Controlan la herencia de caracteres, controlan la herencia de características. Ahorita vamos a ver un poco de genética. A ver, copien y ahorita ya seguimos. Copien, copien lo de grasas y ácidos nucleicos. Me avisan cuando terminen de copiar. Ah, bueno, ¿ya copiaron? Entonces, muy bien. Sigamos. Voy a explicar de manera muy resumida cómo es este proceso. La P es fósforo. Fósforo. Sí, está en la tabla periódica. Espero que hayan hecho, bueno, los que me enviaron el resumen, chequen la tabla periódica y ahí viene el elemento fósforo, que su símbolo es P. Es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. El ADN, el famoso ADN, se forma de estas moléculas, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. De eso se forma el ADN, de esas moléculas. Imagínense, de esos elementos, ahí se encuentra la información de nuestra información, de cómo somos, ¿no? Nuestras características físicas y hasta incluso algunos dicen un poco del carácter, ¿no? De las características de la mente, ¿no? Del carácter, de cómo es la persona. Ah, bueno, entonces vamos a ver un poco de esto.
¿Sí se entendió? P es fósforo, ¿sí? Sí, gracias. Ah, bueno. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Genética. Sí, muy bien, está bien que pregunten. Si hablo a veces fuerte es para hacer énfasis, ¿eh? No, no regaño. Es para hacer énfasis. Y sí, a veces cuando preguntan me acuerdo de otras cosas. Por eso es que luego a veces hablo fuerte, porque me acuerdo de algo y sí, por eso luego comento. Pues sí, está bien que pregunten. Genética. Ah, bueno, entonces el padre o el fundador de la genética es Gregorio Mendel. ¿Quién realizó o quién hizo, para que quepa, experimentos en chícharos para estudiar la, ay, espérame, la herencia de características? Es decir, cómo se heredaban las características de generación en generación. Es decir, ¿qué hizo Gregorio Mendel? Hizo cientos de plantíos de chícharos, hizo cientos de plantíos, y así de esa manera, al ir observando cómo se heredaban las características de generación en generación entre plantíos, cuando hacía el cruce de los chícharos, así observaba qué características se heredaban. Si se heredaban el color, si era blanco o amarillo, la forma de la vaina, donde está el chícharo, donde se pela, si era rugosa o lisa, la flor del chícharo, también hace una flor, la planta del chícharo, si era morada o blanca, cómo al hacer el cruce y cómo al ir reproduciéndose la planta, se heredaban las características a sus descendientes. Entonces, Gregorio Mendel era un monje, bueno, un sacerdote católico, un padre, de hecho, literalmente, era un padre de la Iglesia Católica, y que fue el director del monasterio de los benedictinos, era monje benedictino. Los padres también tienen su clasificación, franciscanos, benedictinos, agustinos y otras más. Y los benedictinos también tienen un monasterio, así como las monjas tienen su convento, también él tenía su convento de puros sacerdotes, de puros padres. Y él llegó a ser el director, el jefe de ese convento. Y él mismo se dio el permiso para utilizar el jardín de ese convento para hacer la plantación de los chícharos. Lo hizo en el jardín del convento. Entonces, y al ir observando cómo se heredaban las características físicas, así estableció, bueno, así lo voy a escribir, de esta manera, estableció las leyes de la genética. Cuando en ciencia se dice que algo es una ley, es porque es algo que está comprobado, es algo comprobado, es decir, se sabe que siempre va a ocurrir, siempre va a suceder, prácticamente que es verdad. Lo que está, la ley en ciencia es algo que es verdad. Y cuando oigan que algo es una teoría, es algo que no está comprobado. Muy importante hacer esta aclaración. Algo que no está comprobado. ¿Qué significa esto? Pues que puede que sea verdad o puede que sea mentira. ¿Sí? La ciencia tiene teorías. Es decir, que puede que sean verdad, puede que sean mentira. No se sabe si efectivamente son ciertas. Está todavía en veremos, está en veremos, digamos, si efectivamente son verdad o mentira. Pero cuando algo es una ley, es algo que sí está comprobado y por lo tanto siempre, siempre se va a cumplir. Es verdad, se tiene certeza que es verdad. Como las leyes de la genética siempre van a ocurrir
en todos los seres vivos hasta que se acabe el mundo. Bueno, pero sí, efectivamente una ley es algo que siempre se va a cumplir. Una teoría no, es algo que no se sabe si sí o no. Como teoría de la evolución, teoría del Big Bang, teoría de hasta del monogenismo, teoría de otras cosas. Entonces sí, son cosas que no están comprobadas, ¿sí? Muy importante hacer esta aclaración porque la gente cree que cuando se oye hablar de teoría del Big Bang, ya cree que es algo que sucedió, que sí, que efectivamente así surgió el universo. Pero no, es una teoría, no está comprobado, no se sabe si todavía sí es cierto, ¿sí? Por eso tiene el nombre de teoría del Big Bang, teoría. ¿Sí? Ah, bueno, copien. Ah, bueno, ¿ya copiaron? Ah, bueno, entonces que las leyes de la genética no las voy a poner acá. Sí tengo un video en mi canal, pero a este nivel básico no se enseña, ¿sí? Nada más lo enseño con los de anual, los de bachillerato anual, del instituto. Pero aquí nada más se van a ver cosas básicas, conceptos básicos. Por ejemplo, el concepto del ADN. Vamos a ver el concepto del ADN. ¿Sí copiaron esto? ¿Ya terminaron de copiar? Ya, profe. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver. Aquí está. Esto viene en la guía del instituto. Cópienlo rápido. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, almacena y transmite información hereditaria o genética, es decir, genes. Y tiene una labor de autoduplicación. Se hace copias exactas del mismo el ADN para así asegurar la información a las células hijas durante la división celular. Es decir, la reproducción celular, el desarrollo del ser vivo. El ADN hace copias exactas del mismo para que así se reproduzcan las células. Y de igual manera, de importante, el ADN es el ARN, muy, muy importante. Dice, es la molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis de proteínas. Ahorita digo, ¿qué significa esto? A ver, copien esto y ahorita digo qué significa. A ver, copien.
Bueno, después, bueno, ¿ya copiaron? Por lo tanto, el ADN contiene la información del individuo. ¿Y el ARN qué es? A ver, aquí es donde quizás no se entiende, ¿no? ¿Qué es el ARN? El ARN es el que traduce la información, esta información de nosotros, del individuo, a otras células. Ahí está. Entonces, o a otras moléculas, otras proteínas. A otras moléculas le voy a poner, porque la información se transmite a través de moléculas. El ARN es un traductor. Por ejemplo, miren, el Internet, así funciona el Internet. A ver, espérenme, el mensaje, ayudas, comentarios. Bueno, ahorita pongo otra vez ¿cómo se dice? La información. Bueno, entonces, nada más te explico acá. El ADN contiene la información y el ARN es el traductor. Es como el Internet. Es, por ejemplo, el ADN, digamos que es la señal de Internet que emite la empresa, ¿no? La empresa de Internet. Y el ARN es como el módem. El módem no solamente es para controlar el pago, sino es un traductor. La información no puede llegar así nomás al aparato, necesita un traductor. Y ese traductor es el módem. Entonces, está la señal, el traductor y ya el receptor, es decir, quien recibe esa señal traducida. Y así igual es. El ADN es la información del individuo y el ARN se la traduce, es el módem, es el que traduce esa información a otras moléculas que la reciben, que son, se les llama receptoras porque reciben esa información. ¿Sí se entiende? Son muy importantes los dos. El ADN no puede darle información así nomás, no, necesita un traductor siempre. Bueno, copien. Y ahorita ya pongo la otra información. Bueno, ahora terminen de copiar esto. Copienlo. Bueno, entonces, ¿ya terminaron de copiar?
Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a ver. Vamos a ver otros conceptos básicos. Cromosomas. El concepto de cromosomas. Son orgánulos que contienen ADN. Ahí está. Es decir, estos son los que forman la, la información del individuo. Digamos que los cromosomas son paquetitos de ADN. Esos son los cromosomas, paquetes de ADN. Y, por ejemplo, el ser humano, en cada una de sus células, ay, espérame, se invirtió esto. El ser humano posee 46 cromosomas, ordenados en 23 pares. Es decir, cuando el óvulo es fertilizado por el espermatozoide, ahí se acoplan los 23 pares, 23 de la madre y 23 del padre. Y se van juntando esos cromosomas en pares, de a dos en dos en dos, hasta formar 23 pares, que son 46 cromosomas. Y allí está toda la información del individuo. Todas sus células tienen estos mismos 46 cromosomas, todas las células de un ser humano. Cada ser vivo tiene su cantidad de cromosomas. Esa es la razón de por qué actualmente los seres vivos se clasifican por código genético. El código genético son estos, los cromosomas, son estos. El código genético son los cromosomas, lo que oímos, ¿no? En las películas o en las series. Eh, y cada ser vivo tiene su cantidad definida de cromosomas. Incluso las bacterias tienen su cantidad y su forma definida. Por eso las bacterias ahora se clasifican por ADN, por código genético. Ahora, en el caso del ser humano, pues sí, posee 46. Y esto antes siempre era pregunta de examen, pero como han cambiado los planes de estudio, esto siempre era pregunta de examen. El ser humano, bueno, más bien, el sexo del ser humano, estoy hablando del ser humano, se determina en el par 23. En el último par, en el último acoplamiento, se determina el sexo de la persona. Sí, se juntan dos cromosomas X, nace una mujercita. Y si se juntan un cromosoma X con uno Y, nace un varoncito. Y esto ya surge, como dije, desde el momento en que el óvulo es fertilizado. Desde el momento en que el óvulo es fertilizado, ya se sabe su sexo, bueno, genéticamente ya, no lo podemos ver y medir, pero ya ahí sucede, ya los biólogos lo han visto, que sí sucede. Y están todas sus características. Me refiero a medir que no cuando tienen, digo, hay una concepción, no ya vamos a saber luego el sexo, sino que sí se determina después el sexo del bebé, ¿no? Pero sí, ya los biólogos saben que toda esta información sucede desde que es fertilizado. Y ya tiene el color de ojos, color de cabello, color de piel, características físicas, su complexión, todo, el sexo, todo. Ahí está en esa información. A ver, copien. Bueno, y esto es ciencia, no es ideología. Solamente son dos sexos, solamente.
no hay más. En todas las células de todas las personas de la Tierra, o son XX o XY, XX mujeres y XY varones. Entonces, no, no hay más. Aparte, muy distinto es la preferencia sexual. La preferencia sexual ya viene de la mente, y es otra cosa. Pero en cuanto a sexo, solamente son mujer o varón. Y no se les dice género, género no. Género es para las letras, para el arte. Género, para las letras, género masculino, femenino o neutro. Masculino es, por ejemplo, orgánulos. Es una palabra con género masculino. Género femenino, por ejemplo, cromosomas. Es una palabra con género femenino. Y género neutro sería contienen. Ahí está género neutro. Entonces, el género es para las letras. Y para el arte, género de terror, género de comedia, género romántico, eso es el género, es para las letras, para lo literario. Y aparte, muy distinto el sexo, solamente son dos. Les dicen ahora género para que se inventen que hay muchos sexos, pero no, solamente son dos. Yo no critico la orientación, pero lo que sí no está mal es decir que hay muchos sexos o géneros, eso no, solamente son dos. No puede ser mujer o varón al mismo tiempo, no puede ser ninguno, está eso del no binario, de que no eres ninguno, pero no, si eres uno, tus células así están. No puedes cambiar eso, tus células están o XX o XY, nada más, no hay más. Entonces sí, a fuerza, todas las personas en la Tierra están en uno de estos dos. Y aparte, muy distinto es la orientación, eso es aparte, ¿no? Y no critico a las personas de orientación homosexual o etcétera, ¿no? Pero lo que sí está mal es que se les enseña a los niños tampoco se les debe enseñar esa ideología de que puedan andar de hombre a hombre, mujer mujer. Si tan solo de niños se les criticaba cuando andaban de novios, varón mujer, así varón mujer, se les criticaba que no tenían la madurez suficiente para andar de novios, así en hombre mujer. Ahora imagínense de hombre a hombre, mujer mujer, pues mucho menos. Y sí, cuidan a sus hijos porque ya se les está enseñando esto, de que puedan andar con uno u otro, de distinto sexo. También les están enseñando con los nuevos planes de estudio que se pueden cambiar el sexo sin el permiso de los padres. Eso es mentira porque se requiere un amparo, una demanda. Pero sí, les están enseñando eso. Y también en las redes sociales ya les están enseñando esto de binario, no binario, etcétera, o bisexual, y ya andan probando los jóvenes, digo en general, mujeres y varones, probando, ¿no? Distintos, pues sí, andar con mujer, mujer o varón, varón, pero nada más porque se los ponen en las redes sociales. Entonces, no, los jóvenes, o los niños tienen un desarrollo, y esto lo he oído pues hasta de psiquiatras, de que pues en la pubertad apenas se está descubriendo, se están saliendo sus órganos sexuales, se están manifestando más. Entonces apenas se está averiguando. Entonces no desde niños les van a meter toda esta ideología. Ya lo que hagan de grandes, pues será su decisión. Pero no hay que forzarlos, no hay que andarles enseñando eso desde niños, porque no tienen la madurez suficiente. Y todo esto es científico, tiene que ver con ciencia. Por ejemplo, en China se prohíbe películas con contenido homosexual. No permiten en China ninguna película del extranjero, de Estados Unidos o de otro país, que tenga ese contenido. Y son comunistas, son ateos. El gobierno chino es al 100% ateo, es ateo al 100%. El gobierno chino, gobierno, ¿eh? Pero el gobierno chino prohíbe esas películas, no permite que se transmitan en su país. Por ejemplo, prohibió la película de Buzz Lightyear, la película de Doctor Strange, la segunda o tercera, no me acuerdo, una de esas prohibió, porque tenían contenido de hombres besándose o mujeres besándose. Entonces, sí, no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con ciencia. Y países como China, pues sí, lo aplican a su población, porque dicen los chinos que si permiten que la ideología de género entre a China y destruya la familia, se va a ver en una situación muy, muy difícil. Es lo que dicen los chinos respecto a eso. Entonces, sí, y ya ha llegado a un extremo esta ideología de género. Por ejemplo, la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, ha sido amenazada constantemente desde hace años, creo que desde 2019, por los grupos LGBT, porque todo empezó
porque retuiteó o le dio like, le dio me gusta a un Twitter, a una red social, a un comentario que hizo una científica, una bióloga, que decía que solamente existían dos sexos, mujer y varón, y era una bióloga. Y J.K. Rowling lo retuiteó y decía que sí, estaba de acuerdo con eso. Y solamente por eso se ganó el odio eterno de estos grupos. Tanto es así que la han amenazado de muerte y le han dejado una bomba sin explotar en su casa. Bueno, eso fue con los primeros años de este conflicto. Pero sigue el conflicto, la siguen amenazando, la siguen hostigando. Y ella admirablemente pues permanece, sigue en su postura, está bien, es lo que ella cree y pues es a base de la ciencia. Entonces sí, ella sí es una heroína, ¿no? Entonces, sí ha llegado esto a un extremo de ya arrestar, denostar o hasta casi querer matar a quien opine de manera distinta. Y ni siquiera es una opinión a base del pensamiento, es una opinión a base de la ciencia, de los estudios, ¿no? De la ciencia, de lo que es lo real, lo que es verdadero, ¿no? La ciencia. Entonces sí, hay que cuiden a sus hijos. Pues sí, ahora si antes se pedía que platicaran con ellos de esto de la sexualidad, ahora más, porque ahora los están formando las redes sociales. Les digo que ya en secundaria o hasta en primaria, de que anden experimentando con niño-niño o niña-niña. Hubo un médico que quiso experimentar sobre esto de los roles de género. Si era cierto de que las niñas al darles muñecas las hacía como son, o los niños al hacerlos jugar con cochecitos y vestirlos de pantalón, los hacía como son, ¿no? Este doctor se llama John Money. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Ah, bueno, pues como era médico, se encontró con dos gemelos de la comunidad judía. Y ya ven que a los judíos los circuncidan, les quitan el prepucio para que quede descubierto el glande, ¿no? La cabeza del pene, quede descubierta. Entonces, a uno de estos gemelos, a uno de ellos, lo circuncidaron mal, le cortaron accidentalmente un pedazo de su pene. Él al toparse con este caso, no sé cómo convenció a los padres, no sé si les dio dinero, no me acuerdo, pero el chiste es que los convenció de que al gemelo que le cortaron accidentalmente parte de su miembro, lo vistieran toda su niñez de niña y le iban a hacer jugar con muñecas y todo lo que le hacen a las niñas, ¿no? Y al otro gemelo que estuvo bien, que no le cortaron nada, iba a estar normal. Lo iban a hacer jugar con cochecitos, figuras de acción, todo lo que le hacen a los niños, ¿no? Transcurrió el experimento, años de su formación, pues de los niños, y la niña, que era niño, que lo vistieron de niña, tuvo mucha inestabilidad durante su vida, tuvo intentos de suicidio, tuvo demasiada inestabilidad, tuvo como 3 intentos de suicidio a los 8, 10 y 12 años. Después, que cumplieron la mayoría de edad, les revelaron la verdad, que la niña no era niña, que era un niño, y resulta que el que terminó suicidándose fue el gemelo normal. No soportó la verdad de que su hermana no era hermana, sino era hermano. Entonces él sí terminó suicidándose. Y el otro gemelo, con mucho, mucho esfuerzo, siguió viviendo. Y él mismo decía que él era la prueba viviente, que esto de la ideología de género es dañino, es lo más dañino que hay. Y que él era la prueba viviente de eso. Entonces, sí, no es algo bueno, así que de inclusión o así, sino que sí hay una cuota muy dañina una cuota muy grande de daño. Entonces, sí, hay que tener cuidado, ¿eh? Entonces, ¿cuánto tiempo queda? ¿Cualquier dudas, comentarios?